Muy buenas a todos, muy buenas a todas, bienvenidos al canal de Keiko Revolution, y hoy os vengo a hablar de una disciplina que me encanta, que es la danza movimiento terapia. Y es que resulta que a raíz del taller que estoy preparando con mi compañera Yaiza de la comunidad de Relaciones Sanas, pues me estáis preguntando muchos qué es exactamente eso de la danza movimiento terapia, como que queréis saber más porque no sabéis si esto es para vosotros o no. Bueno, pues os voy a contar un poquito. Y no sé cuándo veréis este vídeo, pero si lo veis antes del 9 de marzo, animaros a venir al encuentro porque vamos a estar viviendo una experiencia muy transformadora en la que vas a mejorar la relación contigo mismo y la relación contigo y con tu entorno. Vas a conocer personas muy acordes con tus valores, vas a conseguir estar con gente con la que pueda estar sin la máscara puesta, sin la preocupación de juicio, en fin, conectando con tu ser más auténtico, ¿no? Entonces hemos creado un encuentro en el que vas a pasar una evolución de esa primera parte de autoconocimiento y conexión con tu yo interior, y esa segunda parte en la que ya con ese yo auténtico te vas a relacionar con todas estas personas que pertenecen a la comunidad de Relaciones Sanas de Yaiza. Bueno, pues eso, si estás viendo esto antes del 9 de marzo, pues abajo te dejo mi Instagram, escríbeme un privado y nos ponemos en contacto para que puedas venir a este encuentro. Y pues eso, a raíz de esto ha surgido mucho acerca de qué es exactamente la danza movimiento terapia. Porque claro, mucha gente cuando me dice, a ver, la temática que plantean me gusta, pero es que yo no sé bailar, y yo les digo, vale, es que esto no va de saber bailar. No se trata de... O sea, la parte más importante no es la danza, es la terapia. Y creo que una vez que vives una experiencia de esta, lo aprendes. Si alguien ha estado en alguno de mis talleres, por favor que lo diga en comentarios y que escriba su experiencia, porque creo que puede ser bastante enriquecedor, no solo lo que voy a hablar hoy, sino también la experiencia de personas que hayan pasado por eso, ya sea conmigo o con cualquier otra persona que se dedique a este tipo de actividad. Y bueno, ¿de dónde surge la danza movimiento terapia? Bueno, deciros que la danza es algo que pertenece al ser humano desde que somos seres humanos, es decir, desde las culturas más antiguas ya se usaba la danza como, por ejemplo, precisamente para conocerse mejor, para expresar y liberar tensiones, liberar emociones. También se usaba como relaciones, ¿no? También se usaba como cortejo, no penséis que son solo los pajarillos que salen por el Instagram, nosotros también lo usamos como cortejo. Se usaban también como rituales en los que pasar de una parte de la vida a otra, por ejemplo, danza en el nacimiento, en el matrimonio, luego también con esta creencia de que las fuerzas de la naturaleza eran sobrenaturales, eran divinas y tal, pues también se hacía como conexión con esa naturaleza y como rendir cortesía, como rendir como alabanza hacia esa naturaleza, ¿no? Con la divinidad, con conexión. En fin, el caso es que si lo piensas, el ritmo va dentro de nosotros. O sea, fíjate como los bebés escuchan música y ya empiezan a moverse. Es más, tú sabes que como suene algo de música, tu cuerpo, si no lo controlas, si lo dejas suelto, empieza a moverse, empieza a sentir el ritmo, tengas más, tengas menos oído, al final la música no te deja indiferente. Y nosotros usamos todo esto para trabajar a través del movimiento. ¿Por qué a través del movimiento? Porque en nuestro cuerpo tenemos como un mapa de todas esas emociones y todas esas sensaciones que a lo mejor en su momento no hemos sido capaces de sostener y se han quedado encapsuladas en nuestro cuerpo a modo de tensión, a modo de movimiento o a modo de bloqueo. ¿Te has fijado que hay partes de tu cuerpo que no estás acostumbrado a mover? ¿De qué depende nuestra forma de movernos? Bueno, pues depende evidentemente de muchos factores. Depende de los factores sociales, culturales, de las experiencias que hayas tenido, de los aprendizajes, de lo fisiológico, de lo biomecánico, por supuesto que sí, pero también depende de estados emocionales, de cómo te encuentras, de cómo a lo mejor algo te ha hecho que te reprima y que andes como un poquito más ensimismado en ti, o algo te ha hecho que intentes, por lo que sea, mostrar algo. El caso es que nuestra forma de movernos es algo que no le tenemos conciencia porque al final tenemos muchas cosas automatizadas para ahorrar energía, pero en el momento en el que empiezas a conectar con lo que llamamos conciencia corporal,
de repente te llega muchísima información de ti mismo, de tu cuerpo. Y eso es ese autoconocimiento de que hablo muchísimas veces. Entonces, la danza-movimiento terapia surgió de esto. Fue un grupo de psicólogos y coreógrafos en los que empezaron a usar el movimiento en sus terapias y vieron como gracias a esta herramienta muchísimos de los pacientes podían expresar cosas que a lo mejor de forma verbal no eran capaces de expresar, o por el hecho de que ha sido demasiado traumático, el verbalizarlo era demasiado, pero de repente el entrar en ese proceso creativo, el fluir con el ritmo y tal, empezaban a salir cosas del inconsciente que te daban muchísimas pistas de cómo estaba y que a raíz de haberlas sacado y haberlas expresado se liberaban y se transformaban. Y entonces tú sales con una sensación completamente diferente de este tipo de terapia. Uno de los precursores más importantes fue Carl Gustav Jung, que decía que efectivamente a través del movimiento se podía llegar a esa parte del subconsciente. No sé si conocéis el libro rojo de Jung, el cómo usa él la simbología y las imágenes, y es que al final el lenguaje del inconsciente es la metáfora, es lo simbólico, y por eso es muy importante el movimiento y el usar el cuerpo como metáfora para llegar a conocernos mejor y para poder sostener mejor esas emociones y para que no te pase que de repente estés en un estado crónico de humor, sea que sea, y no sepas por qué me siento triste, porque me siento sin energía, porque me duele la espalda, si no debería dolerme la espalda, porque no tengo digestiones buenas, si yo como bien, si yo hago lo que se supone que fisiológicamente tengo que hacer, y aún así, ¿por qué me pasan estas cosas? Pues a través del arte y a través del movimiento, de una forma muy creativa, muy lúdica, muy divertida, pero muy profunda, conseguimos llegar a esas partes. Y esa es la base de la danza-movimiento terapia. No sé si me he explicado bien, pero es un poco eso, es un poco eso. Una de las principales creadoras fue Maria Chase, en la que ella era una coreógrafa, pero también estaba trabajando en un psiquiátrico, y entonces empezó con sus pacientes a practicar este tipo de terapia. Claro, pacientes pues, que a lo mejor tenían alguna limitación en el movimiento, problemas mentales, problemas con algún sentido. Y entonces, de repente, ellos se vieron liberados por este movimiento y por este tipo de terapia por ser capaces de expresar esas emociones. Y claro, bueno, como ya sabéis, yo llevo trabajando con el cuerpo, pues podría decirte que toda mi vida, aunque yo creo que todos trabajamos con nuestro cuerpo sin quererlo toda la vida, pero sabéis que profesionalmente me he dedicado al tema del entrenamiento y yo sabía que había algo más, porque yo no me sentí igual antes que después de entrenar, antes que después de bailar, antes que después de dar una clase. Sabía que había algo más. Entonces fue cuando me formé como coaching para entender mejor la psicología y la mentalidad de las personas, y también porque siento que mi empatía es uno de mis fuertes y quería meterlo dentro de mis entrenamientos. Como he dicho muchas veces, para mí que alguien llegue, el medirlo y evaluarlo con una tanita no es suficiente. A mí me da muchísima más información cómo se va sintiendo esa persona, que esa persona conecte con ese sentimiento y tenga esa conciencia corporal y que su movimiento cambie. Yo misma lo experimenté. Cuando yo entré, me acuerdo, por aquellos entonces, a hacer el curso de aeróbic y mis movimientos eran súper cerrados. Y recuerdo en aquel examen cómo me empoderé y de repente, boom, abrí mi pecho y de verdad que cambió mi corporalidad, cambió mi seguridad. No sé si alguna vez había experimentado este tipo de cambio. Lo importante es eso, no es moverse por moverse, sino tener esa conciencia de qué es lo que está pasando por dentro. Es una conexión con tu cuerpo, con tu órgano, porque seguro que muchos habéis escuchado eso de eje intestino-cerebro, porque se habla del intestino como el segundo cerebro, que es donde se genera el 90% de la dopamina. Todo eso es una información que ya está muy en redes, que casi todo el mundo ha escuchado alguna vez, que todo el mundo quiere cuidar su microbiota, porque ya, por suerte, somos cada vez más conscientes de que ese cuidado también va a afectar. O sea, el cuidado de nuestro cuerpo físico va a afectar a nuestro estado de ánimo, a nuestro estado mental y a nuestra conexión espiritual. O sea,
cuerpo, mente y espíritu son algo que no se pueden separar, que van unidos, y lo que pasa en un sitio se refleja en el otro. Hace no mucho, me estoy enrollando ya, ¿verdad? Hace no mucho leí un artículo en el que hablaba de si las emociones se expresan a través del cuerpo y por eso te sientes como te sientes, o si el cuerpo se mueve y por eso las emociones responden en función de la posición del cuerpo. Y es que nosotros percibimos lo que nos pasa en función de la posición de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque el cerebro antes pregunta a tu cuerpo antes que al resto de los estímulos que vengan desde fuera, o incluso antes que a ti, eso que lo sepas. Y entonces, pues como iba diciendo, no solo existe ese eje intestino-cerebro, sino que cada parte de nuestro cuerpo está conectada con este volante que tenemos a la cabeza, ¿no? Entonces, pues tenemos el eje estómago-cerebro, que tiene mucho que ver con el aprendizaje, con la memoria, el eje músculo-cerebro, el eje corazón-cerebro, que tiene mucho que ver cómo percibimos. En función de cómo se encuentre tu cuerpo, así es como tu sistema nervioso, como tu cerebro va a interpretar lo que le pasa. Fíjate hasta qué punto es importante tener conciencia de la calidad y la cualidad de nuestro movimiento. Nosotros en Danza Movimiento Terapia estudiamos un poco eso, cuáles son las cualidades del movimiento, qué expresan en cada expresante, ¿no? Vemos cómo la música influye, cómo la música activa ciertas zonas del cerebro, cómo el hecho de la música y el movimiento hace que se conecte el sistema límbico, que es el sistema de las emociones, con el neocórtex. Y entonces es como que de repente empiezas a tomar conciencia de esas emociones. Y a raíz de todo esto, y gracias mucho también a todos los avances que se ha hecho con la neurociencia, apoyados en estudios de psicología y psiquiatría, pues se hizo esta forma de terapia a través del movimiento. Y claro, para mí me ganó mucho, porque para mí yo trabajo con el movimiento. Y muchas de las meditaciones que hago no las hago sentada, las hago a través del movimiento, porque eso a mí me da muchísimas pistas. Y en el analizarme y grabarme cómo me muevo, me dice mucho de cómo me encuentro. De hecho, os invito a hacerlo, os invito a moveros. No necesariamente, puedes moverte primero sin música, siguiendo tu propio ritmo, que eso te da muchas pistas, y luego búscate una música que te incite a algún sentimiento y fíjate cómo te mueves. Y fíjate qué parte del cuerpo es la que se mueve, fíjate si hay alguna parte del cuerpo que está bloqueada. ¿Qué puedes hacer por esa parte del cuerpo para desbloquearla porque está bloqueada? Todo esto te da muchísima información acerca de cómo estás. Entonces, sabiendo todo esto, ¿qué me puedo llevar yo de una sesión de danza movimiento terapia? Bueno, de normal, la danza movimiento terapia suele ser como, pues eso, una terapia en la que se tiene cierta continuidad. Aún así, en talleres como el que vamos a hacer, ya hice yo el 9 de marzo, te puede llevar muchísimas cosas. Te puede llevar muchísimo autoconocimiento de ti mismo. Entonces, ¿qué te encuentras en talleres como estos? En este en concreto vamos a trabajar las relaciones, pero en talleres de danza movimiento terapia en general se trabaja ese autoconocimiento y esa conciencia corporal y esa mejora de la autoestima y el autoconcepto. ¿Por qué? A ver, no sé si conocéis, hay una parte del cerebro que es la ínsula, y esta ínsula se encarga de la metacognición, es decir, observa la propia mente, esa red neuronal por defecto, esos pensamientos que vienen una y otra vez, pues la ínsula va tomando nota. Es como que, aunque parezca que no nos están hablando, el cerebro está emitiendo constantemente información que la ínsula va recogiendo y hace una mezcla entre lo que recoge de ese pensamiento, lo que recoge de los estímulos de fuera y lo que nosotros mismos tenemos en conciencia y de cómo está nuestro cuerpo en ese momento, y genera la percepción del yo. Entonces, esta ínsula se estimula a través del movimiento. Ergo, trabajando con el movimiento, podemos hacer que la ínsula mejore también esa percepción de nosotros mismos. Es un trabajo muy completo en el que se hace una mezcla, pues eso. Hay movimientos, no pienses que es... O sea, en danza movimiento terapia no buscamos movimientos bonitos, buscamos movimientos auténticos. No buscamos una danza súper mística, súper
elegante. No, no, no. De hecho, hay momentos en los que tu cuerpo te pide sentarte y esconderte. Entonces, pues me siento y me escondo. Es una conexión total con lo que necesitamos en cada momento. Y por eso, al final, tienes como una mejora de ese bienestar psicológico y del bienestar físico en general. También se trabaja las relaciones sociales. No sé si os ha pasado, habéis tenido esa sensación de conectar con una persona sin palabras. Seguramente con las personas más cercanas así lo hacéis, pero a través de la danza como que se acelera esa conexión con otro tipo de personas. Yo lo comparo mucho, otra vez voy a hablar de mi perro, lo comparo mucho a lo que me pasa a mí con mi perrito Coffee. Yo he aprendido a comunicarme con él sin usar la palabra, porque claro, él no me entiende, pero yo sé cuando él no está bien, sé cuando no quiere ir por algún sitio, sé cuando quiere cambiar de dirección, sé que perrito no le va a caer bien porque me hace gestos y nos comunicamos a través de la mirada, a través del cuerpo. Y al final él también sabe muy bien cuando yo no estoy bien, cuando yo estoy súper contenta, cuando nos vamos a la calle, cuando me voy a la calle sin él. Son cosas que al final a través de la corporalidad vamos transmitiendo y nos vamos entendiendo. Yo recuerdo que tenía un coach que decía que en la relación de pareja lo que había que hacer es hablar menos. Seguramente el resto de coach os habrá dicho justo lo contrario, ¿verdad? Que la comunicación es súper importante. Pero luego si lo piensas, es verdad que eso es una bomba soltada que hay que coger con pinzas, ¿no? Pero luego si lo piensas, sí es cierto que si tú entiendes que observar al otro, entender al otro y comunicarse a través de ese sentimiento hace a veces más que las palabras habladas, y también entiendes que no es lo que está haciendo el otro, sino cómo te estás sintiendo tú en función de la otra persona. Entonces ya es como que dices, vale, no es cuestión del otro, es cuestión de mí, es cuestión de lo que yo me tengo que trabajar. ¿Por qué se me está moviendo esto cuando esta persona hace lo que sea, ¿no? Entonces como que tu modo de relacionarte cambia y se vuelve un poquito más funcional y más saludable porque te sientes como más seguro de que no tienes que depender de lo que haga o deje de hacer el otro porque el trabajo es contigo, ¿no? Luego ya, pues trabajamos el tema de la comunicación asertiva para ser capaces de expresar nuestras necesidades de una forma asertiva y también teniendo en cuenta que no tienen por qué ser atendidas, ¿no? Que a lo mejor yo le digo a mi pareja, cariño, yo necesito cenar viendo Harry Potter, y a lo mejor mi pareja dice, cariño, ya hemos visto demasiadas veces Harry Potter, necesitamos cambiar de película. Y entonces, pues bueno, pues ahí ya asertivamente tendremos que llegar a un acuerdo para ver Harry Potter, claro. ¿Qué más beneficios te puede llevar de realizar danza, movimiento, terapia? Bueno, pues mejora tu comunicación, como he dicho, no solo a nivel verbal, a nivel no verbal, porque digamos que la estructura de la clase suele ser una conexión con nosotros mismos y un expresar el cómo te sientes, ¿no? Luego hacemos los ejercicios que haya que hacer y terminamos con lo que llamamos nosotros el diálogo psicoexpresivo. Y aquí ya sí empezamos a trabajar con expresar las emociones. A veces es necesario para algunas personas y para otras personas no. Para otras personas prefieren mantener en lo que están sintiendo en ese momento y no expresarlo verbalmente. No sé si me explico, es que es muy importante expresar cuando necesites expresar y vivir y sentir, porque muchas veces le queremos poner mente a lo que estamos sintiendo y lo que necesita realmente, lo que estamos sintiendo es cuerpo. Lo que le tenemos que poner es cuerpo y es conectar con ese cuerpo. Y nos cuesta porque sí que es cierto que, bueno, venimos de una cultura en la que se ha criticado mucho el cuerpo, se ha criticado mucho darle importancia al cuerpo. Y el cuerpo tiene muchísima importancia porque somos esto, somos lo que mostramos. Nuestra forma de movernos, nuestra forma de nuestro cuerpo, todo dice cosas de nosotros mismos. Y de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. Y sí que es cierto que hay esa mezcla de cuando cambias tu forma de pensar, cuando cambias tus emociones o cuando atiendes tus emociones, tu cuerpo cambia, y cuando cambias tu forma de moverte, tus emociones y tus pensamientos cambian. Está bidireccional. Y no sé si lo he dicho antes,
porque era mi intención, pero luego me he ido con la ilusión de hablar de coffee. Y es que cuando decimos la mente, nos la imaginamos aquí. Pero no, nosotros tenemos mente en todo el cuerpo, pensamos con todo el cuerpo. Con todo el cuerpo. Y el cerebro mira cómo tienes el puño, cómo tienes las piernas, cómo tienes los hombros antes de tomar una decisión. Y bueno, ¿qué más podemos trabajar a través de la danza-movimiento terapia? Pues el desarrollo de la creatividad. El movimiento libre, creativo, esto te da la oportunidad de ser capaz de pensar diferente y ser capaz de moverte de una forma más flexible y afrontar de una manera más funcional todas las dificultades que la vida te expresa, o sea, que la vida te ofrece. Al tener más creatividad, tienes como más posibilidad de moverte con fluidez por todo lo que va pasando. Entre esa capacidad de fluidez y esa conciencia corporal que hace que veas qué es lo que te afecta, que no, en qué parte del cuerpo se está expresando y que tú puedas cuidar esa parte del cuerpo a nivel emocional y a nivel físico. Porque yo, por ejemplo, sé cuando determinados estímulos emocionales afectan a mi intestino, porque mi intestino me habla. Y en el momento en el que yo estoy afectada, por un lado, trabajo la emoción, y la verdad es que eso puede llegar a calmar completamente mi intestino, pero luego también a nivel físico lo cuido. También conectas con una parte más auténtica de ti. Es como el descubrimiento de tu ser, de tu yo. Porque primero salen cosas en esos movimientos y en estas terapias de las que no eres consciente, y usamos lo que decimos el cuerpo como metáfora. Fíjate, es como ponerme la máscara para luego ser capaz de destruir la coraza. Nuestro ego nos pone como muchas defensas, nos protege muchísimo de todo aquello que nos hace daño, de todo aquello que le tenemos miedo. Entonces, enfrentarnos directamente a eso a veces es muy complicado. Sin embargo, hacerlo a través de este tipo de terapia, del movimiento creativo y fluido, de la danza, de la música, hace que esas barreras vayan cayendo poco a poco. Y entonces aparezcan partes de ti que no conocías y vas poco a poco aprendiendo a abrazarlas, a conocerlas y también a usarlas como se supone que para ti van a ser la forma más saludable de usarlas. Por eso también se utiliza para pasar ciertos procesos traumáticos en los que es muy complicado enfrentarse en frío, pero a través del movimiento de este tipo de terapia, pues como que te ayuda, es un bálsamo para poder ir poco a poco destruyendo esa armazón que ha hecho tu ego para protegerte y que en su momento sirvió, pero que ya va siendo hora de quitar ese caparazón para poder seguir creciendo y poder seguir expandiéndose. Y es un proceso muy bonito en el que te descubres a ti mismo, te descubres sintiendo y haciendo cosas que no te esperabas de ti y evolucionando a niveles que tampoco sabías que podías llegar. Entonces, bueno, pues de verdad que yo os invito a probar este tipo de terapia y no sé si vas a ver este vídeo antes del 9 de marzo, si es así, aprovecha de verdad este encuentro que vamos a hacer, porque yo voy a trabajar a través de la danza movimiento terapia, pero mi compañera, que es especialista en relaciones, va a trabajar a través de la danza relaciones sanas. Ella se llama Yaiza y bueno, el hecho de haber pasado por algunos procesos traumáticos ha hecho que ella se convierta en una de las terapeutas que más admiro desde el corazón. Es una chica muy peculiar, no sé si la habéis visto en mi Instagram o en algún Reels que haya subido por aquí, y es pura alegría, pura energía, y a veces yo la primera vez que la conocí reconozco que fue como esta tía está siempre de cachondeo, pero de repente me puse a hablar con ella y vi una madurez que no me esperaba dentro de semejante unicornio. Ella es una chica que siempre va con muchos colores, muy viva, muy alegre, y tiene una asertividad y una forma de comunicar que estoy muy feliz de haber creado el encuentro que hemos creado este 9 de marzo. Así que aquí abajo en la descripción te voy a dejar mi Instagram y el Instagram suyo. El mío es @KeikoRevolution y el suyo Relaciones Sanas Comunidad.
para que si bien quieres venir a ese encuentro del 9 de marzo, en el que vamos a hacer ese viaje de conocimiento de una misma y de conocimiento a los otros, o bien, a lo mejor lo estás viendo luego, pero te interesa saber más acerca de esa conexión con el cuerpo, acerca de cómo hacer relaciones que te hagan sentir bien, que te hagan conectar con tu parte auténtica, porque al final la gente que tenemos más cerca es como una extensión de nosotros mismos. Entonces, tener gente acorde con nuestros valores, con las que poder ser tú misma, pues la verdad es que es muy valioso. Y eso es lo que ha generado, lo que ha creado Yaiza en su comunidad. Pues eso, te dejo el Instagram abajo y sin más, nos vemos próximamente en otro vídeo. ¡Chao!